Día, doctor. Nosotros somos del grupo 442 de la materia de fisiopatología y propedéutica. El día de hoy vamos a explicar algunos de los distintos ruidos respiratorios, los cuales existen, los cuales nos pueden referir a alguna patología y por lo cual es importante poder identificarlos y saber sus diferencias entre ellos. Los estertores finos son ruidos respiratorios suaves, agudos y breves, los cuales se van a escuchar en la fase media tardía de la inspiración. Estos se van a escuchar principalmente en las vías pulmonares y estos no suelen desaparecer con la tos. Estos se van a producir por la apertura súbita de pequeñas vías aéreas, las cuales están colapsadas por alteraciones del intersticio pulmonar. Este compromiso intersticial va a disminuir la sensibilidad y va a favorecer el cierre de los bronquiolos. Al momento de abrirse bruscamente durante la inspiración, van a generar el ruido característico de velcro. Por eso, estos ruidos respiratorios se van a asociar a enfermedades intersticiales, como podría ser la fibrosis pulmonar, fibrosis intersticial y la neumonitis intersticial. Al momento de auscultar, vamos a colocar al paciente sentado con brazos cruzados para separar las escápulas y vamos a utilizar el diafragma del estetoscopio comparando ambos pulmones desde los ápices hasta las bases. Continuando con los estertores gruesos, estos son ruidos respiratorios anormales que se escuchan principalmente a los inicios de la inspiración y estos se pueden prolongar durante toda la expiración. Por lo que muchas veces estos se consideran bifásicos. Estos se describen como sonidos de chasquidos o como un sonido burbujeante. Y estos son de tono más bajo y de mayor duración que los estertores finos. Y a diferencia de estos últimos, los estertores gruesos no mejoran dependiendo de la posición del paciente, pero sí pueden disminuir después de la tos. Fisiológicamente, estos se producen cuando hay secreciones o acumulación de líquido en las vías aéreas grandes o medianas, y pues precisamente cuando el aire pasa por estas secreciones o acumulación de líquido, se produce como un abre y cierre intermitente de las vías aéreas, lo que produce pues precisamente el sonido de burbujeante. Y entre las principales causas se encuentran el EPOC, el asma, la insuficiencia cardíaca, neumonía y bronquiectasias. Si hablamos de ruidos pulmonares, las sibilancias suelen ser una de las más representativas. Las sibilancias se caracterizan por un sonido musical y agudo parecidos a un silbido, que suenan así ya que se deben al paso del aire por vías respiratorias ocluidas u obstruidas, lo cual nos puede indicar obstrucción bronquial en caso de escucharse bilateralmente. Si es unilateral, podría indicar la presencia de un cuerpo extraño localizado, como un tumor, oclusión de moco o alguna compresión extrínseca. Su auscultación es localizada en la región infraventricular, en donde se ubica el ápice de los pulmones. Los roncos o roncos son ruidos respiratorios adventicios continuos, de tono grave y carácter de un ronquido. Estos son producidos por el paso de aire a través de las vías aéreas grandes, parcialmente obstruidas por secreciones, moco o inflamación. Estas se escuchan con mayor frecuencia en la expiración. Pueden ser difusos o localizados según la distribución de las secreciones y, a diferencia de las sibilancias, suelen modificarse o desaparecer después de la tos, ya que esta moviliza el material obstructivo. El estridor es un sonido respiratorio que se va a caracterizar por ser agudo y fuerte, que esto va a indicar una obstrucción de las vías superiores. Vamos a tener el estridor inspiratorio, se va a escuchar al inhalar y esto va a sugerir una obstrucción extratorácica, principalmente en laringe o tráquea, y se va a asociar a la laringitis o epiglotitis. Después vamos a tener al estridor expiratorio, que aparece cuando vamos a exhalar y señala una obstrucción intratorácica, como una compresión traqueal o tumores. Y por último vamos a tener el estridor bifásico, que se oye en ambas fases y va a sugerir una obstrucción fija, típica de una estenosis traqueal o algún cuerpo extraño. El roce pleural es un ruido respiratorio normal causado por la inflamación de la pleura, cuando la pleura visceral y parietal pierden su lubricación y se rozan entre sí. Para auscultarlo, se ausculta el diafragma con el estetoscopio, las bases pulmonares, la región axilar, con el paciente sentado con los brazos cruzados respirando profundo. Suena áspero, como frotar cuero o pisar nieve, y se escucha tanto en la inspiración como en la expiración, por eso es bifásico. Si el paciente deja de respirar, el sonido desaparece y se confirma el roce pleural, y aparece principalmente con neumonía, tuberculosis o embolias pulmonares.